El motivo de mi presentación es la ciencia de las ciudades al servicio del diseño urbanístico sostenible y la economía del conocimiento. Soy Ramón Gras, investigador en la Universidad de Harvard en ciencia de las ciudades y urbanismo, así como director y fundador de Aretian Urban Analytics and Design, que es una startup incubada aquí en el Centro de Innovación de la Universidad de Harvard, que tiene sus orígenes tanto en el Centro de Arquitectura y Urbanismo como en el Centro de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Nuestra compañía se centra en aprovechar los avances desarrollados en el campo del conocimiento, en el análisis urbano y económico de las ciudades y los territorios para llevar a cabo proyectos específicos de implementación de estrategias de crecimiento urbano, de desarrollo urbano, urbanismo, arquitectura, ingeniería civil, economía del conocimiento y desarrollo sostenible. En ese sentido, trabajamos tanto en la parte académica como en lo que respecta a la parte de proyectos concretos, de consultoría boutique, y hemos tenido el placer de trabajar en algunos proyectos en México, tanto en la Ciudad de México, en la capital, junto con el TEC de Monterrey, en el distrito de Tlalpan, como asimismo en el distrito TEC, el distrito de innovación en el TEC de Monterrey, al norte del país, ¿verdad? Y ha sido un placer contribuir en estos proyectos de innovación territorial que tienen un impacto más allá de la ciudad misma, sino de tipo más bien regional o metropolitano. Pues nosotros nos dedicamos a este tipo de modelización con inteligencia artificial y teoría de redes y ayudar a comprender, por ejemplo, qué es un distrito de innovación, ¿no? Un distrito de innovación es un área específica urbana que suele estar ubicada dentro de un barrio, un distrito de una ciudad específica, pero que suele tener un impacto territorial, regional o metropolitano, en el que se concentran una serie de actividades desde universidades, centros de investigación, centros de innovación, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, incubadoras de startups, compañías tecnológicas, compañías de servicios y de productos de apoyo para generar un ecosistema de agentes públicos y privados complementarios entre sí, que colaboran entre sí y generar prosperidad, ¿no? Nosotros nos dedicamos mediante las metodologías de ciencia de las ciudades que hemos desarrollado aquí en Harvard y en Aretian a llevar a cabo diagnósticos territoriales y a posteriori diseñar estos proyectos de diseño urbanístico y desarrollo económico, ¿no? En función de estos principios de ciencia de las ciudades y de desarrollo económico sostenible, ¿no? Comentar, por ejemplo, que esta metodología nos ha permitido modelizar más de 100 áreas metropolitanas, algunas de ellas las hemos descrito en un libro que hemos publicado este año, 2023-24, City Science, y aquí tienen el ejemplo de algunos barrios, por ejemplo, en Osaka, en el Japón, donde mediante esta metodología podemos evaluar tanto el urbanismo como la economía, como los servicios, como la innovación, como la movilidad y la logística de una determinada área urbana y, por lo tanto, comparar cómo diferentes ciudades, diferentes barrios, diferentes territorios, qué tipo de rendimiento tienen y, por lo tanto, cuáles son los ingredientes y las dinámicas fundamentales para tener éxito en el desarrollo sostenible urbano y económico, ¿no? En ese sentido, hemos podido modelizar ciudades de todo el mundo. Aquí ven, por ejemplo, la red topológica de Ámsterdam en los Países Bajos, en Holanda, en Europa, o la red morfológica y arquitectónica de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, o la distribución de fractalidad y entropía, por ejemplo, la fractalidad de Istambul, la antigua Constantinopla, en Turquía, o diferentes evaluaciones de distritos de entropía, tanto en Nueva York como en Barcelona, de donde soy originario, en Cataluña, como también pues, en Sao Paulo, en el Brasil, ¿verdad? San Pablo, en el Brasil. Con lo cual, es una metodología universal que nos ayuda a iluminar los retos urbanos, tanto en lo que respecta al urbanismo, la economía, los servicios y la distribución territorial de los usos, ¿no? Y esta modelización con inteligencia artificial nos permite, de cara a iluminar estos ingredientes y dinámicas a las que hacíamos referencia, identificar patrones, ¿no? Patrones de rangos de densidad más o menos deseables, rangos de distribución de calles más o menos deseables, rangos de distribución de alturas de edificio más o menos deseables, rangos de tipología morfológica, arquitectónica o urbanística con sus determinadas ventajas y desventajas, ¿no? Y, por ejemplo, identificar 10 grandes patrones urbanísticos de desarrollo con sus propiedades específicas y características, desde la ciudad de pequeño mundo, la radial, la monumental, la ciudad jardín, la ciudad aleatoria, la ciudad lineal, la ciudad reticular o la ciudad fractal, entre otras, ¿verdad? Dicho esto, nos permite llevar a cabo estos diagnósticos en estas tres grandes familias, como decíamos, urbanismo, economía
y también la distribución de los espacios para la mejora de la programación geoespacial de las actividades, la zonificación de las actividades y lo que en inglés se llama comúnmente el placemaking, ¿no? Es decir, cómo mediante el urbanismo, la economía y la estrategia regional podemos integrar la tecnología para generar prosperidad y generar estos entornos que puedan generar tanto en Querétaro como a lo largo del país y del resto del mundo, estas dinámicas de prosperidad, pues de enriquecimiento general de la población, de aumento de la calidad de vida de los ciudadanos y de mejora de los ecosistemas del conocimiento, ¿verdad? Y esto se puede llevar a cabo mediante esta modelización, que lo que nos permite es, mediante una serie de indicadores analíticos, cualitativos y cuantitativos en estas 5 familias de urbanismo, economía, investigación e innovación, movilidad, logística y vivienda y estándares de calidad de vida, identificar estos patrones que mejor nos pueden permitir generar estos ecosistemas de éxito, ¿no? Desde indicadores de fractalidad, de densidad, de, digamos, diversidad de industrias, sofisticación de industrias, potencia tanto de los servicios como de los productos, etcétera, 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 ¿verdad? Y eso nos permite llevar a cabo, por ejemplo, gemelos digitales territoriales. Este es algunos ejemplos preliminares del gemelo digital de la región metropolitana de Barcelona, que cubre 160 municipios y más de 5 millones de personas y que es un área funcional a lo largo de cerca de media hora en coche automovilísticamente hablando, que es una entidad que tiene vida propia, es decir, es un ecosistema activo de estas 160 municipios, 7 comarcas interconectados entre sí y que funcionan alrededor de la ciudad de Barcelona en Cataluña, ¿verdad? En Europa. Con lo cual podemos modelizar áreas similares, sea pues en Madrid, en Bilbao, en París, en Santiago de Querétaro o en Monterrey o aquí en Boston, Massachusetts, ¿no? Y generar una serie de indicadores y de modelos 3D que nos permiten evaluar las diferentes ventajas y desventajas a lo largo de un determinado territorio y, por lo tanto, ilustrar e iluminar qué tipo de intervenciones urbanas y económicas son las más adecuadas, ¿no? En ese sentido, llevamos muchos años ya analizando aquí en la Universidad de Harvard y en nuestra compañía Distritos de Innovación. Publicamos hace escasamente 5 años el Atlas de Distritos de Innovación de los Estados Unidos, donde evaluábamos, presentado también por MIT Technology Review, aquí en Cambridge, Massachusetts, donde evaluamos hasta 50 distritos de innovación en Austin, en Chicago, en Pittsburgh, en Filadelfia, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en Seattle o en muchas otras ciudades del país. Y aquí, naturalmente, también aquí en Cambridge, Boston y Somerville en Massachusetts, ¿verdad? Y, por lo tanto, ilustrar cuáles son las propiedades de estos ecosistemas de innovación, cómo se comparan entre sí, cómo se comparan con el resto del país, descomponer el país de los Estados Unidos de América en cerca de 300.000 unidades pequeñas y, por lo tanto, medir indicadores de puestos de trabajo intensivos en conocimiento, compañías innovadoras versus compañías totales, en qué medida la innovación está generando nueva prosperidad, nueva riqueza, cómo los nuevos productos, patentes, servicios y procesos tienden a generar nuevos puestos de trabajo cualificados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, por lo tanto, ver aquellos ingredientes y aquellas dinámicas que permiten satisfacerlo, sea en Houston, sea en Microsoft, en el estado de Washington, en la NASA, en Purdue, en Indiana o en Boulder, Colorado, ¿verdad? Y, por lo tanto, evaluar estos indicadores a lo largo de todo el territorio y permitir con una serie de clics filtrar, por ejemplo, el top 1%, ¿no? ¿Cuáles son los territorios en Boston, en San Francisco, en Austin o en Seattle, entre otros, donde se está innovando más y de qué manera, ¿verdad? Y este análisis territorial nos permite luego profundizar. Esto es un análisis, por ejemplo, del área de aquí de Boston, Cambridge y Somerville en Massachusetts, y evaluar cuál es la estructura económica y urbanística de este territorio, cuál es el equilibrio y el balance entre centros de investigación, centros de transferencia, compañías innovadoras a escala y, finalmente, cómo esto genera prosperidad en el territorio, ¿no? Y podemos, por lo tanto, ver estas relaciones de causa-efecto, por ejemplo, en el caso de Boston, de cómo la concentración de compañías innovadoras tiende a generar puestos de trabajo, que tiende a generar innovación y ventas y mayor prosperidad, que a su vez genera mayores oportunidades, ¿no? Estas relaciones de causa-efecto en Boston, Massachusetts, a las cuales luego podemos profundizar territorialmente y ver muy bien cuáles son estas compañías, cuáles son estos centros, esta constelación de centros de transferencia de conocimiento que nos permiten generar un ecosistema de éxito. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Kendall Square en MIT, donde la proximidad entre compañías
y de ingeniería, farmacéuticas, médicas, de inteligencia artificial, de robótica, colaboran junto con la universidad y estos centros interdisciplinares de innovación para generar esta prosperidad distribuida en el territorio de manera muy dinámica, ¿no? Y por lo tanto podemos evaluar numerosas ciudades a lo largo de todo el territorio, como el campus de SpaceX de Elon Musk en Los Ángeles, por ejemplo, en California, o Silicon Valley en Nueva York, o Pittsburgh Innovation District en el estado de Pensilvania, por ejemplo, ¿no? En el Medio Oriente de los Estados Unidos, ¿no? Y medir cuáles son las plusvalías, cuáles son los efectos positivos de esta concentración de la innovación, ¿no? Y por lo tanto luego sacar conclusiones de cara a la mejora del diseño arquitectónico de los espacios. Este es alguno de los ejemplos, por ejemplo, de los espacios que diseñamos en Monterrey, en Nuevo León, en México, ¿verdad? Con lo cual al noreste de su país, cerca de Texas, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, esta proximidad entre centros de investigación aplicada juntos con centros de transferencia de conocimiento, compañías tecnológicas innovadoras, todas ellas operando a menos de 5 o 10 minutos caminando, colaborando de manera frecuente mediante programas de transferencia de conocimiento. Esto realmente ayuda muchísimo a generar esta colaboración entre compañías e instituciones que son complementarias entre sí y que ocupan diferentes fases de la economía del conocimiento, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, pues cómo podemos pasar de la generación de una nueva idea, la creación de bases de datos, la hipótesis, el diseño de un prototipo, el producto mínimo viable en el mercado y finalmente la distribución a escala de este producto o servicio en el mercado, ¿no? Y qué espacios físicos como los centros de investigación aplicada, los centros de transferencia de conocimiento o finalmente las incubadoras pueden permitir esta transferencia de conocimiento y luego estos indicadores como son la intensidad de innovación, el rendimiento de la innovación y el impacto se pueden medir, ¿no? Aquí veis estos 50 distritos, cómo podemos medir y veis las relaciones de causa-efecto entre la intensidad, el rendimiento y el impacto de la innovación. Con lo cual podemos comparar pues cómo la NASA o el supercomputador de Oak Ridge en Tennessee o el centro de SpaceX o el campus de Apple se comparan con Sandia National Laboratories, el campus de Boeing, de Carnegie Mellon, de Stanford, Harvard o MIT, entre otros ecosistemas, ¿no? Y por lo tanto comprender estas relaciones de causa-efecto que permiten generar a escala local de distrito, a escala urbana de ciudad o a escala regional y metropolitana territorial, por ejemplo, como podría ser todo el estado de Querétaro, ¿no? Y ver los rangos, por ejemplo, de densidad adecuados para cada caso, que serán diferentes, los rangos de fractalidad o entropía o de diseño urbanístico adecuados para cada caso y, por lo tanto, comprender estas relaciones de causa-efecto entre el diseño y cómo el diseño impacta en la psique de las personas, pero también en la proximidad, la facilidad para acceder a servicios, la facilidad para colaborar a lo largo de las diferentes fases de la cadena de valor y cómo generar esta prosperidad distribuida en el territorio, ¿verdad? Y finalmente quería ponerles brevemente un ejemplo en los últimos minutos. Este es alguno de los distritos de innovación que hemos diseñado. Esto es en Barcelona, Esplugues de Llobregat, en Cataluña, en las Españas. Está en el límite, entre el borde entre Barcelona y Esplugas. Pero hemos diseñado también, asimismo, aquí veis otras visiones del campus que hemos diseñado entre la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC, la Universidad de Barcelona, el IES, la Escuela de Negocios que muchos de ustedes conocerán porque tiene vínculos estratégicos con otras escuelas de negocios a lo largo de México, también ESADE, también Hospital Clínic de Barcelona, que es el hospital público más importante de Barcelona y de Cataluña, Sant Joan de Déu, que es un hospital clínico privado muy importante de pediatría para niños y para madres embarazadas o etcétera, etcétera, para análisis de partos y podemos ayudar a diseñar algunas de las imágenes de este ecosistema, ¿no? Y quería finalmente, un par de ejemplos también de un ecosistema en Latinoamérica, en este caso en Belém do Pará, en la capital del estado de Pará, de un tamaño similar, digamos, a Querétaro, ¿no? Al norte del Brasil. Había esta oportunidad, es un proyecto que vamos a presentar en detalle en Nueva York dentro de 15 días en el Congreso de Sostenibilidad Urbana y Económica y inicialmente el cliente nos pedía cómo generar un distrito de innovación, un ecosistema de innovación en Belém de Pará, al norte del Brasil, y no sabían qué rangos de densidad, no sabían qué industrias se podían potenciar, no sabían cómo generar alrededor de este aeropuerto un ecosistema potente, ¿verdad? Pues hemos diseñado 3D, estos son algunos de los modelos conceptuales del diseño, esta concepción del Master Plan urbanístico y económico, ¿fundamentado en qué? Pues fundamentado en un profundo análisis que une lo urbanístico con lo territorial, con lo económico, con la innovación, para ver cuáles son los factores de éxito en este territorio, cuáles son las 10 industrias como la agricultura, la minería, por ejemplo, la madera y los productos asociados
el aeroespacial, el médico, biotecnológico y farmacéutico y finalmente la tecnología digital y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos ecosistemas para luego hacer una distribución geoespacial de las actividades, del diseño urbanístico y económico que permita generar estas sinergias que permitan transformar estas oportunidades que nos brinda la tecnología en una prosperidad distribuida en el territorio, ¿verdad? Y por lo tanto comparar Belén con el Belén de Pará con el resto de ciudades de la región metropolitana, identificar deficiencias en el diseño, deficiencias en los usos, deficiencias en la economía del conocimiento y cómo mitigarlas, ¿verdad? Cómo hacer intervenciones localizadas de mucha precisión, de precisión de relojero o de precisión de cirujano para poder terminar este diseño, ¿no? Y esto nos permite, ya para terminar, identificar estos patrones de diseño morfológico, así como las actividades económicas que son las más adecuadas para este territorio y cuáles son los campos del conocimiento en los cuales Belén de Pará puede llevar a cabo un impulso económico fuerte, ¿no? Son 10 campos vinculados con 3 universidades y esto nos permite diseñar estos, digamos, diagramas de la innovación que nos permiten vincular la innovación académica con la transferencia de conocimiento y finalmente con la innovación a escala. Y con esto termino. Quiero agradecerles su tiempo. Ha sido un placer compartir esta presentación con todos ustedes y espero que pueda ayudar a contribuir a la discusión.